Muy buenas noches, seminario de poesía, soy Daniel Herrera. Y bueno, vamos a empezar con la síntesis de estos tres poemas, que como ustedes se dieron cuenta son poemas que están bastante articulados y que tienen que ver pues entre otras cosas con el deseo, con el lenguaje, con lo imaginado o lo imaginario, también podríamos decir, y con el otro, con ese otro, con esa otra persona a la cual se ama, por ejemplo. Decir primero que pues cuando uno por ejemplo piensa en la imaginación, piensa en aquello que es imaginario, pues no, eso no se refiere a la fantasía. La fantasía es esporádica. La fantasía no se instala en el ser de uno y no logra totalizarlo. Eso se borra rápidamente. Mientras que la imaginación es algo que efectivamente se instala en lo interior de uno y se instala con el deseo que aparece en uno. Por ejemplo, ese deseo amoroso pues que es característico de estos poemas. Por eso el amor es una coordinación de todas las posibilidades del ser de uno y se instala pues como una esencia, el deseo como un rasgo caracterizador de aquello que hay en el interior de uno. Entonces, si nos vamos al primer poema, Si te quiero, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, como lo plantea Briseida, de que no es necesario una reafirmación de ese sentimiento, de que no se busca una reafirmación de ese sentimiento, de ese te quiero, sino que al contrario se sostiene en sí mismo porque el poema es en el fondo una celebración a la dicha que es amar, encontrar una persona que se ama pues como con todo el deseo y con todo lo que eso implica, porque eso es una experiencia extrañísima en la vida. Pues ustedes sabrán que eso pasará muy pocas veces en la vida y por lo tanto es algo que es digno de celebrarlo, por así decirlo, y que es una dicha en sí misma. Ahora, eso nos va a llevar al problema de entonces cómo se expresa ese querer. Porque entonces ese querer ya no busca una expresión para tratar de reafirmarse, sino para tratar de realizarse como el deseo que es. Porque si pensamos que el deseo parte pues, de una falta, el deseo va a querer, por ejemplo, llenar esa falta. Entonces es necesario como por el deseo amoroso pues, realizarse como deseo. Y eso nos va a llevar a un problema. Pensemos en la imagen del mar. Una vez que uno haya estado en el mar o la primera vez que uno va al mar, que eso es, pues, es una cosa que a uno no le cabe en la cabeza. Y ese es el punto de esa imagen poética del mar en el poema, creo yo. El mar es algo que no tiene bordes y que por lo tanto desborda. El deseo lo desborda a uno, que tiene profundidad, que no logra acabarle en la cabeza a uno. Y por eso el deseo es de una profundidad que uno, por ejemplo, no puede controlar. Es decir, que desborda, por ejemplo, lo consciente en uno. Pero eso no deja de ser algo que está en el interior. Ahora, a pesar de que eso esté en el interior de uno, uno podría decir que es una realidad interior. Ahí hay algo muy bello que dice Erika, que es la ilusión habita nuestro pensamiento. Habita. Efectivamente, crea un mundo que se habita. La ilusión o la imaginación también podríamos decir, crea un mundo que se habita. Pero habita por quién? Habita también, no solamente por la construcción imaginaria de uno, sino también por las cosas que hay en el mundo. Por eso es que cosas que por principio parecieran no tener nada que ver con ese amor, por ejemplo la noche, la música, encuentran un espacio en esa realidad interior de uno y cobran una significación que se conecta, por ejemplo, con ese deseo. Y por eso el mundo está constantemente recordando ese querer. Y por eso ese querer no necesita reafirmación. Ahora bien, eso incluso problematiza más el hecho de cómo expresar ese querer. Porque si eso parte de algo que en el fondo
no deja de ser imaginario. Es por lo tanto en gran medida inaccesible. Como plantearon ese problema, por ejemplo, Zulay y Patricia, cómo se expresa aquello que está en el interior de uno y que por principio es inexpresable. Y ahí yo diría, a ver, el lenguaje es algo que nos define a todos los seres humanos y que en el fondo está asociando unas significaciones, que también tiene su propia estética, pero yo creo que el poema nos dice que no cualquier lenguaje es capaz de expresar ese querer y que quizá es como si ningún lenguaje lo lograra. Pero yo creo que hay algo paradójico en el poema, y es que quizá, y solo quizá, el arte es un medio para precisamente expresar ese querer. Es decir, que la poesía está para expresar lo inexpresable, que es precisamente lo que está expresando este poema. Eso nos lleva al segundo poema. A veces uno niega, porque como habíamos dicho, el deseo amoroso, en tanto que es un deseo, busca una realización. Ahora, como ustedes también lo dijeron, la respuesta a esa realización puede ser perfectamente un no. Un no es doloroso porque ese no que está en el mundo también encuentra un lugar en esa habitación imaginaria que uno tiene, que también es habitada por las cosas que hay en el mundo. Y que además uno no se crea como de forma consciente, de alguna manera es una construcción que uno no puede controlar. Y ese no entra pues, como cuchillo en mantequilla, por así decirlo. Ese no empieza a destejer todo lo que incluso uno sin querer había tejido. Un no acaba con un montón de historias que nunca se dieron, pero que sí tenían una realidad propia. Y por eso mismo, como ese no lo que hace es derrumbar una forma posible de lo que uno, pues de lo que uno podría ser, valga la redundancia, el no es una forma parcial de la muerte, creo yo. El no desteje algo que podía ser uno, que estaba proyectado en uno, en la imaginación, y que eso se deshace. Ahora, eso también es verdad, como dice Carla, un no nos puede arrojar a la parálisis. Y eso pues es muy importante, algunos más también lo dijeron, es muy importante saber decir no y saber aceptar un no. Pero yo creo que el poema nos pone precisamente como en un punto que es como muy difícil, como tratar de encontrar un punto como de equilibrio entre sí, es muy importante uno aprender a decir no y recibir un no, pero también qué formas hay para uno decir no o para uno recibir un no. Porque si eso al fin y al cabo es una expresión a otra persona con una realidad interior distinta a la de uno, ese no, digamos, inocente que puede salir de la boca de uno, no, uno no sabe cómo entra a la realidad interior de esa otra persona. Entonces es un punto pues que es como muy difícil, yo creo, y que precisamente esa realidad interior pues a la que me refiero, esa realidad imaginaria, en tanto que es una realidad, cobra como una materialidad en uno y por eso se puede expresar, por ejemplo, con lágrimas. Que de ahí vendría, por ejemplo, esa herida a la que hace referencia Zulay. Y que por eso precisamente un no es tan doloroso. Bien, referente al último poema, ¿cuántas veces he estado espía del silencio? La frase pues también me gustó mucho a mí. Que también está conectado con precisamente con el lenguaje, con las formas de expresar ese querer. Yo creo que poéticamente el silencio también es una especie de lenguaje, es decir, que el silencio también expresa muchas cosas. Expresa, por ejemplo, respuestas que nunca se dijeron o respuestas que simplemente se están esperando o respuestas que no se quieren decir. Es muy bella esta imagen que nos da
de unos alfabetos dormidos en el agua. ¿Cuál agua? En los sueños. Es decir, que son palabras soñadas. Pero el problema ahí es que como son palabras soñadas, son palabras que provienen del interior de uno. Es decir, que uno está esperando que ese querer, que ese sentimiento sea expresado conforme a la realidad interior de uno, a lo que uno ha construido y a esas palabras, por ejemplo, que uno ha formado y que uno está buscando. Y eso es muy difícil, si es que no es imposible, porque quien las expresa no es uno, es otra persona, con una realidad completamente distinta. Y por eso las formas de expresar eso de la otra persona seguramente no se van a corresponder a las que uno espera y que eso sea, por ejemplo, no escuchado. Es entonces, termino diciendo, yo creo que es muy difícil, es muy difícil la manera en la cual expresar algo que en el fondo pareciera que es inexpresable. Bueno, hasta ahí dejo mi comentario, muchas gracias y que estén muy bien.